Brasil se encamina hacia las elecciones en el medio de una crisis económica, política y social, con el candidato con mayor intención de votos, Lula da Silva, del PT, preso y proscrito por la justicia, con una fuerte polarización social que muestra elementos de violencia política, como el brutal asesinato de la concejala de izquierda Marielle Franco, el atentado contra una caravana de Lula hace algo más de 3 meses y ahora el acuchillamiento del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, quien encabeza las encuestas sin Lula. Para hablar del panorama político y electoral de Brasil, invitamos a Diana Asunción, candidata a diputada federal por San Pablo. Diana es delegada de base del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Pablo, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Revolucionario y columnista de Izquierda Diario. El 7 de octubre, dentro de 4 semanas, el pueblo brasileño va a elegir su nuevo presidente. El PT, desde Curitiba, donde se encuentra preso Lula da Silva, acaba de anunciar la candidatura presidencial de Fernando Haddad, apoyado por Lula, al filo del plazo dado por la justicia electoral. ¿Cómo fue tomada esa decisión y cuáles son las posibilidades de Haddad? Bueno, acá en Brasil nosotros estamos en elecciones totalmente manipuladas por el judiciario. Entonces nosotros decimos que lo que pasó hoy fue un nuevo capítulo del golpe institucional que sufrió Dilma Rousseff en 2016, ¿no? Y que de hecho impidió la candidatura de Lula, ¿no? Y al final el PT indicó a Haddad. El PT venía dividido entre seguir más tiempo con Lula o desde ya anunciar a Haddad. Pero de hecho hoy Lula en su carta anunció la candidatura de Haddad, aunque dejando bastante claro que cuando salir de la prisión va a gobernar junto con Haddad. Nosotros denunciamos fuertemente el golpe institucional y la proscripción hacia Lula, que de hecho impide el derecho del pueblo a decidir en quién votar, pero lo hacemos sin dar ningún apoyo político al PT, ¿no? Que incluso venimos denunciando que al gobernar con la derecha terminó abriendo camino hacia el golpe, ¿no? Entonces, bueno, un golpe que denunciamos también que vino para hacer ataques mucho más duros de los que el mismo PT ya estaba haciendo con Dilma Rousseff, ¿no? Cuando vino la crisis. Entonces, bueno, sobre las posibilidades de Haddad, ahora hay que ver cuánto la capacidad de transferencia de votos de Lula hacia Haddad, pero de hecho Lula pidió fuertemente en la carta que los que iban a votar en él voten a Haddad. Y para mí es importante señalar, incluso porque se intenta ocultar esa información, pero es muy importante señalar que las intenciones de voto a Lula son muy altas, ¿no? Son casi 40% de intenciones de votos de un candidato que está preso, ¿no? O sea, acá nosotros venimos diciendo que eso expresa de forma distorsionada una resistencia pasiva de las masas ante el golpe institucional, ¿no? Después, si vemos las encuestas, el PT tiene 29% de apoyo como partido, en cuanto todos los otros partidos tienen como 5%, ¿no? Después también las encuestas son 33% de los electores que dicen que votarían en el candidato de Lula y más de 16% que dicen que quizá votarían, ¿no? Solamente eso daría como un 49%. Y la última la última encuesta incluso empieza a mostrar esa transferencia de votos, ¿no? Haddad pasó de 5 a 9% en el nordeste y sectores de bajos salarios de 2 a 13%, sin haber sido declarado oficialmente candidato. O sea, a partir de hoy hay que ver de hecho cómo va a ser la transferencia de votos. Después hay otros candidatos también como Ciro Gómez, que intenta aparecer como un mal menor y competidor de Haddad, o Marina Silva. Pero bueno, ahora hay que ver dónde va ese efecto de Lula hacia Haddad.
Y también, aún así, hay que dejar abierta la posibilidad de nuevos incidentes e incluso de fraudes, porque se trata de un proceso marcado por el golpismo, lo que pone en escenarios bastante imprevisibles. ¿Cómo se vivió en Brasil el ataque contra Bolsonaro? ¿Cuáles fueron las repercusiones tras el ataque y cómo queda su ubicación en las encuestas? Bueno, el ataque a Bolsonaro fue un hecho de mucha repercusión en Brasil, ¿no? Es un retrato de la polarización que vivimos hoy más allá de las elecciones, ¿no? Si decíamos que en los votos en Lula expresaban de forma distorsionada una resistencia pasiva hacia el golpe, también es importante señalar de la ascensión de una extrema derecha con un 23% de intención de votos, ¿no? Las repercusiones del atentado fueron en general de cierta unidad de muchos partidos exigiendo una actitud firme del Estado ante el atentado y también una tregua de todos los candidatos, dejando de atacar a Bolsonaro por su rol de víctima en ese ataque, pero que es una figura machista, racista, xenófoba, bueno, bastante de extrema derecha, ¿no? Y también todos los candidatos cambiaron el tono de las campañas electorales por ese hecho, ¿no? En las redes sociales tuvo mucho peso una duda de si era verdad lo que había pasado, si era una cosa fake, trucha, ¿no? Y eso fue muy comentado en las redes sociales. Pero el principal efecto fue aumentar la polarización con el PT que vivimos en ese momento. Nosotros venimos analizando que después del atentado Bolsonaro podría subir algunos puntos en las encuestas, fue lo que pasó, vino de 23 a 24%, o sea, subió un poco, pero no mucho más que la margen de error, ¿no? Y además de eso, su tasa de rejección no disminuyó y tiene muchísimo peso las mujeres contra Bolsonaro, ¿no? Entonces, esa polarización que existe y se profundiza hoy en Brasil también apunta a un fortalecimiento del PT, del reformismo petista, aunque sea de forma senil, o sea, por el hecho de que las ilusiones reformistas tienden a así chocar con los planes de ajustes que el mismo PT va a hacer si vencer las elecciones, ¿no? Como Dilma Rousseff lo hizo cuando vino la crisis, o en el escenario de que el PT sea una oposición, ¿no? No resista seriamente a los ataques de un nuevo gobierno de continuidad del golpe institucional de derecha o incluso de extrema derecha, como yo decía antes. Los métodos arbitrarios de la operación judicial Lava Jato empiezan a ser replicados con distinta intensidad en países como Perú, Ecuador y también acá en Argentina. ¿Cómo ves la situación de los derechos democráticos en el Brasil que se viene? Sí, lo primero que hay que decir que en Brasil la operación Lava Jato viene se desgastando bastante, porque queda más clara su arbitrariedad, ¿no? Con toda la mafia que apoya el gobierno de Temer y demás partidos dominantes que están libres para hacer sus negocios y todo eso, ¿no? Y la mayor demostración de ese desgaste son las encuestas de intención de voto en Lula e incluso en otros candidatos que se opusieron al golpe, ¿no? Porque la persona está presa supuestamente por corrupción, ¿no? Por la vía de Lava Jato, pero hay 40% de intención de intención de votos. O sea, es evidente que no confían en Lava Jato y la ven con parcialidad para actuar. Entonces me parece un dado y una experiencia importante incluso para lo que empiezan a hacer en Argentina, ¿no? Y en ese sentido, los derechos democráticos en Brasil quedan mucho más debilitados, ¿no? Porque si hacen eso con un candidato que tiene 40% de las elecciones, si hacen eso con un candidato que tiene 40% de las intenciones de votos, ¿qué podrán hacer más contra los trabajadores, contra nuestras huelgas, el pueblo negro en las villas, que de hecho ya vive una situación de represión cotidiana,
bueno, se va a venir mucho más represión de lo que hay, ¿no? Entonces denunciamos también ese ataque a los derechos democráticos que va a volver en contra de la clase trabajadora y el pueblo pobre. El domingo, el jefe del ejército, el general Vilas Boas, se expresó contra la candidatura de Lula y sobre la debilidad del próximo gobierno. ¿Qué implica este pronunciamiento de los militares en asuntos de política nacional? Esa politización de las Fuerzas Armadas en Brasil es un hecho gravísimo. Fue lo mismo que pasó ante la prisión de Lula, algunos días antes. Ese mismo general hizo como un tuit amenazando desde la caserna el Superior Tribunal Federal de ministros que ganan como 100.000 reales por mes y que lo obedecieron como perros. Y en ese domingo pasó lo mismo, de nuevo. El general dijo que la resolución del Comité de la ONU por la garantía de los derechos de Lula a ser candidato sería una afronta contra la soberanía nacional, exigiendo algún tipo de intervención, ¿no? O sea, más una amenaza para decidir en quién el pueblo puede votar o no. Nosotros rechazamos eso y exigimos la destitución de los militares que actúan como golpistas, así como seguimos luchando por una investigación independiente por Marielle y por el fin de la intervención federal en Río de Janeiro, que ya completa 7 meses. Gianna, vos sos candidata a diputada por San Pablo, como parte de las candidaturas democráticas del PSOL. Contanos un poco los ejes de la campaña que vienen haciendo los candidatos y candidatas anticapitalistas del MRT. Sí, yo soy candidata a diputada nacional por San Pablo junto a otros compañeros, acá mismo en San Pablo, pero también en Minas Gerais y en Río Grande del Sur. Estamos por filiación democrática en el PSOL, a quien agradecemos por nos conceder su leyenda para defendernos nuestras propias ideas, ¿no? Nuestras candidaturas apostan en la movilización independiente de los trabajadores, de los negros, de las mujeres y de la juventud contra el golpismo y para que la crisis la paguen los capitalistas. Nosotros venimos levantando con peso la necesidad de luchar por el no pago de la deuda pública, que es un verdadero robo, y de incluso también atacar a los privilegios de la casta judicial, exigiendo jueces electos revogables y que todos los casos de corrupción sean juzgados por jury popular. Pero incluso son medidas que tendríamos que luchar para imponer con nuestra lucha una asamblea constituyente libre y soberana para llevar adelante como parte de nuestra perspectiva por un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo. Nosotros damos esas peleas incluso por el derecho del pueblo a decidir en quién votar desde una perspectiva de denuncia del PT, que como yo decía, gobernó con la derecha y la bancada evangélica, abriendo espacio, ¿no?, al golpe institucional, y también, así como los Kirchner en Argentina, fue el gobierno que más pagó la deuda pública, ¿no? Entonces nosotros venimos haciendo esa denuncia porque no compartimos de su programa ni de su estrategia. Entonces, esas son nuestras candidaturas anticapitalistas en medio a elecciones manipuladas en Brasil para apoyar la fuerza y la lucha de las mujeres, los trabajadores, los negros y la juventud. Gracias, Gianna Asunción, que estuvo con nosotros desde Brasil. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguir la situación política y las elecciones a través de La Izquierda Diario o por nuestro sitio en portugués izquierdadiario.com.br.